בתבל, ואז השם הזמין לחצרו, פתח את שערי ארץ ישראל. הגענו לארץ נחלת אבותינו, ארץ נחלת אבותינו. Continuamos con la historia del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin. Hay algo que quiero enfatizar con respecto a los ministerios y los llamados. Y es que la mayoría de nosotros siempre vivimos esperando que el grupo, la cantidad de personas, nos apoye, nos respalde para empezar a hacer un trabajo. La gran verdad es que Dios llama a una persona. Búsquelo en la Biblia siempre. Dios llama a una persona y luego que la persona obedece, entonces Dios pone a su lado personas que Él mismo busca, que Él mismo responsabiliza, que Él mismo comisiona, que se sienten identificados parte del equipo. Una de las grandes victorias que el Ministerio Víspera del Fin ha tenido todo el tiempo es poder contar con grandes hombres de Dios que en su momento, en su tiempo, trabajaron arduamente a favor del ministerio y de la causa de las almas perdidas. Este grupo de personas que siempre me ha acompañado es la directiva en sus diferentes etapas, en sus diferentes personajes y en sus diferentes momentos y situaciones. Han estado con nosotros en el ministerio en un momento determinado y el paso de los mismos por el ministerio siempre ha dejado huellas tremendas a favor de la institución y a favor de la obra de Dios. Pero también hay muchas personas que, aunque no han sido parte de la directiva institucionalmente hablando, siempre han sido personas de las cuales uno se siente totalmente agradecido por el gran apoyo, por la gran participación de los mismos a favor del Ministerio Víspera del Fin. Hoy el recuento es del año 1988, un año de grandes victorias. Al principio, nosotros no hacíamos tantas invasiones evangelísticas por año como lo hacemos ahora. Fíjese que en el 87 hicimos 3 invasiones evangelísticas y para nosotros fue un gozo tremendo, una alegría por haber hecho 3 invasiones evangelísticas. Pues en el 88, quizás dentro de lo que la memoria nos representa, hicimos no más de 5 evangelizaciones en el 1988, pero cada una de ellas con un equipo de personas que estuvo entre los 13 hermanos a los 16, solamente de 13 a 16 hermanos fueron la participación en el 1988 en cada una de las evangelizaciones. Y quiero enfatizar que la llegada del hermano Ramón Marte y Lucía de Marte le dieron un matiz al ministerio totalmente diferente, ya que nosotros cuando íbamos a hacer una invasión evangelística nos limitábamos exclusivamente a lo que era el evangelismo en la mañana, en la tarde y luego el culto de concentración. Pero los hermanos Ramón, Marte y Lucía, esposos en ese tiempo, Lucía en paz descanse, ellos iban como misionero enviado de parte del ministerio. Cuando yo impartía los talleres de evangelismo personal, regresaba a la ciudad y mandaba a Ramón y Lucía para estar en esos pueblos
donde íbamos a visitar quizás dentro de una semana, dentro de 2 semanas, para llevar el mensaje. ¿Y sabe qué? Allá se quedaban ellos visitando iglesia por iglesia, motivando y entusiasmando a la gente, predicando y enseñando, hasta que llegásemos nosotros a ese lugar, y ellos nos esperaban en esa localidad. Así que el trabajo de Ramón Marte en ese tiempo y su esposa es algo que el ministerio lo recuerda de una manera sumamente especial. ¿Por qué? Porque fue de gran valía para ese tiempo. Y fue Ramón Marte precisamente quien nos trajo en contacto con las iglesias de Atomayor, porque él es de esa zona. ¿Ves cómo Dios va obrando y conectando? Usted tiene que aprender a ver quiénes son las personas que usted tiene en su iglesia o en su ministerio, y qué enlace está permitiendo Dios a través de los mismos. Ramón me dijo, yo quisiera como que se lleve una actividad a Atomayor, ese es mi pueblo. Y dije, bueno, pues vamos a empezar a hacer los trámites para tales fines. Y fui a la Asamblea de Dios de ese entonces, allá en Atomayor. ¿Y sabe quién pastoreaba en aquel entonces? El mismo que todavía está pastoreando. Mi hermano, oiga bien, mi hermano y amigo, al cual me honro en llamarle amigo, el hermano pastor Marco Mejía Rijo. Este hombre no es solamente un pastor, no es solamente un amigo, es un ser humano excepcional. Nunca ha cambiado esa parte que él tiene de recepción y valorar lo que hacemos. El Ministerio Víspera del Fin, desde el 1988 hasta la fecha, hemos cosechado grandes éxitos a través del hermano Marco Rijo. Y allá pues estuvimos haciendo los contactos previos, y él pues nos encaminó hacia la confraternidad de pastores. Y permítame decirle que esos pastores de Atomayor de ese tiempo marcaron un antes y un después en lo que es el ministerio. Porque la verdad, yo nunca había visto a una confraternidad de pastores trabajar tan arduamente en pos de una actividad como lo hicieron la confraternidad de aquel entonces de Atomayor. Tanto así que hasta recuerdo el nombre de la mayoría de esos pastores que estuvieron incidiendo. Y óigame, me honra en llamarme amigo del pastor Domingo Antonio Ubiera, locutor, pastor. Me dio cátedra de lo que es estar frente a una cabina de radio. Ese hermano Domingo, pastor de las iglesias Defensores de la Fe allá, es un tremendo ser humano. Estaba también Servidurio Santana, Pachito. Dios mío, qué hombre más excepcional. Y también estaba la pastora Ondina en ese entonces, y también una hermana llamada María Milagro. Pero qué hermana tan atenta y trabajadora en las cosas del Señor. Mire, hermano, la verdad es que en Atomayor los recuerdos que tengo y el agradecimiento son increíbles. Hice amigos incomparables como Jesús, el hermano Jesús, el hermano Roberto Vilorio, el hermano Manuel, la esposa de Marco. Todas esas personas allá en ese lugar fue tremendo. Pero vámonos a lo que es la actividad. En esa actividad fue la primera que nos acompañó nuestro pastor de la iglesia, Teófilo María Rodríguez, en Atomayor. Y el día que tocaba la evangelización, nosotros vamos como de costumbre, íbamos a las evangelizaciones que hicimos. Íbamos a encontrar quizás 2 o 3 personas que se integrasen, que apoyasen. La verdad, hermano, nos sorprendieron la confraternidad de Atomayor. Le puedo decir, óigame, que ese día sucedieron cosas que nunca habían pasado. Había más de 200 hermanos del pueblo para evangelizar ese día. ¿Usted lo está oyendo? 200 hermanos del pueblo aproximadamente habían para salir a la calle. Y no solamente eso, oiga, ¿cómo fue que se hizo esa evangelización? Yo dejé al hermano Martín Obispo Ramírez dirigiendo todo eso, porque la confraternidad de pastores dijo, oiga, hermano Juan Bautista Sánchez, la emisora Radio Renacimiento
hoy no va a transmitir nada. Está a su servicio para que usted esté ahí solamente en la emisora transmitiendo los incidentes que tienen que ver con el evangelismo y dando mensaje al pueblo. ¡Wow! Yo nunca había estado en una cabina de radio y dice el hermano Domingo Antonio Viera: venga hermano, así con esa voz tremenda, venga hermano, yo le voy a adiestrar. Y el hermano Domingo Viera estuvo conmigo en las horas de la mañana y yo viendo todo lo que él hacía, que cerraba aquí, que abría aquí, que, óigame, ¿sabe qué? Tuvo que salir Domingo Viera y me dejó en la cabina y pude controlar todo eso hasta las 5 de la tarde. Desde por la mañana hasta las 5 de la tarde estuve ahí. Y el hermano Jesús Germán, así le llaman, Jesús Germán, ¿sabe lo que hizo Jesús Germán? Estaba en la calle transmitiendo los incidentes, grabando los incidentes de la evangelización, entrevistando evangelizadores, entrevistando a personas que han hecho profesión de fe y haciendo llamada a la cabina de la emisora para sacar al aire los resultados del evangelismo. Esto, hermano, mire, eso era terrible, tremendo. Yo nunca había visto un avivamiento tan fuerte en una provincia como la que hubo allá en Atomayor. Todos los hermanos predicando, todas las iglesias llevando el mensaje por doquier de una forma maravillosa. El Señor glorificándose en gran manera a través de cada uno de los evangelizadores allá en la provincia de Atomayor. Gracias mil a esa confraternidad de pastores y gracias mil a cada uno de esos hermanos que pudieron hacer posible que ese día nosotros pudiésemos tener tal éxito en esa evangelización. Una experiencia en el 1988 fue cuando nos invitaron a una iglesia en San Juan de la Maguana. No voy a decir el lugar, pero fue en San Juan de la Maguana. Sucede que nosotros no teníamos esa experiencia de trabajar así por invitaciones de corta comisión. Esa vez fuimos 5 hermanos, entre ellos recuerdo que estaba nuestro hermano Martín Obispo Ramírez, estaba el hermano Pablo Antonio Pérez, estaba el hermano Beato de los Santos, Sorín, y bueno, a última hora llegó Vicente Figueroa Cumercindo, que era el invitado para la concentración o para la predicación. Y nos invitaron para que estuviésemos en un retiro en la mañana, en un evangelismo en la tarde y en un culto en la noche. Pues cuando llegamos a la iglesia, nosotros somos todavía de ese entonces, vamos a decir, conservadores. No había esa forma liberal de usar pinturas, prendas y esas cosas. De aquel entonces éramos muy medidos dentro de ese sentido. Y el ministerio, como quiera, mantiene esa línea para poder estar en paz con todos los grupos. Pues cuando llegamos allá vemos algo raro, y es que en el retiro no habían casi hermanos. La mayoría de las personas que habían eran inconversas. Y dijo, wow, dentro de mí yo decía, bueno, ¿y dónde están los cristianos evangélicos? Porque prácticamente aquí solamente están acompañando y respaldando los inconversos, 2 o 3 gaticos lo que hay, 2 o 3 cristianos, y los demás son inconversos. Y veo que hay mucho movimiento y los inconversos alabando al Señor y glorificando al Señor. Y decía, oh, qué bueno, por lo menos los amigos están bastante integrados. Hermano, no eran inconversos nada. Lo que pasa es que uno en su poca experiencia pensaba que el que usaba cadena, que el que usaba arete, que el que usaba esto, el que usaba aquello era un impío. Y así se nos predicaba y así se decía. Y yo dije, bueno, aquí todo el mundo es impío prácticamente. Y los evangélicos 2 o 3, no, esos eran los cristianos que habían ahí en esa iglesia. La iglesia era liberal, no era como la nuestra, y eso no le quitaba el que sea más cristiano o menos cristiano, pero ese era el concepto erróneo que teníamos en aquel entonces. La santidad, si bien es un asunto que se nace dentro del corazón y se refleja muchas veces por fuera, pero no es tampoco la exageración que muchas veces nos han presentado. Y yo pude manejar la situación en el secreto, en el que mantenerme callado, y luego lo comenté con los demás hermanos. Pero cuando llegó la hora del mensaje, que el hermano predicador no había visto todo el acontecimiento que estaba, en la noche está el culto encendido, full la iglesia, pero llena
aparentemente de amigos. Para el predicador que no conocía lo que estaba sucediendo en la mañana, pues la iglesia estaba full de amigos, y el predicador, en lugar de predicar mensaje hacia los creyentes, mensaje hacia la iglesia, empezó a dar un mensaje evangelístico de arrepentimiento y de conversión, que eso no tenía madre. Inclusive hasta llamaba por su nombre a las personas, o sea, lo señalaba, le decía: tú ven, acepta a Jesucristo, y tú también ven, acepta a Jesucristo. Eran cristianos, hermano, eran cristianos. Y esa experiencia nos marcó bastante, porque uno tenía solamente un grupo con el cual compartir, que eran los de la misma línea de nosotros, y pudimos darnos cuenta que hay personas que no son igual que nosotros por fuera, pero por dentro han aceptado a Cristo como su Salvador. Esa experiencia fue tremenda en ese lugar de San Juan de la Maguana. Luego estaba programado que regresásemos e hiciésemos un evangelismo en la tarde en un sector llamado Las Guanábanas. Eso está en el camino de San Juan y Asua, porque cuando concluyésemos ahí íbamos a ir a una reunión de la confraternidad de pastores allá en la provincia de Asua, porque íbamos a estar programando prontamente una evangelización. Cuando llegamos a ese lugar de Las Guanábanas, predicamos el mensaje, y a mí no se me va a olvidar nunca una acción que hizo un hermano, no voy a decir el nombre, pero ese hermano salió a evangelizar, y cuando terminó el evangelismo vio a una señora que no le quería recibir el mensaje, no quería por ninguna dificultad, por ninguna situación dejarle entrar a la casa. Pero él vio también que en esa casa había una necesidad bastante grande. Como decimos aquí en República Dominicana, los gatos estaban en el fogón. Eso es cuando no se ha cocinado todavía, cuando no se han puesto calderos para la comida. Y el hermano sintió de parte de Dios ese toque, y fue al colmado, a la tienda de alimentos, y compró que arroz, que habichuela, que esto y lo otro. Le llevó una funda a la señora. Óigame, cuando él le llevó esa funda a la señora, esa señora estaba contenta. Entre, pase, siéntese y díganos qué podemos servirle. Y el hermano le predicó el mensaje, le predicó la palabra del Señor en ese instante. ¿Cómo cambiaron las cosas? Al principio ni quería saber del evangelio, y de repente, desde que el hermano hizo esa obra, pues las cosas cambiaron en su totalidad. Y me alegro bastante, me gozo mucho, porque no estaba planificado el hacer eso, pero él lo hizo, y lo hizo de todo corazón. Es una persona muy servicial, y el cual admiro bastante. Luego pasamos hacia Asua, en la reunión donde nos estaban esperando. Nosotros no habíamos comido porque solamente evangelizamos en la tanda de la mañana, y allá nos estaban esperando para darnos la alimentación. Pero resulta que el alimento que tenían para nosotros, ellos estaban esperando a 2 personas para la reunión. ¿Y sabe cuántos fuimos? 5. Y dentro de esos 5, imagínense lo que yo como. O sea que esa comida que nos estaba esperando ahí era bastante para 2, pero poca para 5. Sin embargo, la repartimos, y no sé de qué manera Dios lo hizo, pero la comida alcanzó para los 5, para 6, porque estaba también el predicador que andaba con nosotros de regreso. Y la reunión fue excelente, la comida bastante nutritiva, bien cocinada, y Dios bendiga al hermano Roberto. Creo que si está vivo, que Dios lo bendiga, y si no, pues en paz está con el Señor. Pero el hermano Roberto Herrera fue el anfitrión de esa ocasión que nos recibió para esa reunión. Luego, cuando hicimos la actividad para Asua, como el pueblo de Asua estaba tan cerca, fuimos pagando transporte, y en ese lugar, cuando fuimos a la evangelización, encontramos el inicio en el ministerio de nuestra hermana Carmen Dariluz Núñez. Estuvo iniciando allá en ese lugar, y también el hermano Beato de los Santos estuvo por vez primera en una invasión evangelística, y el grupo tradicional que nos acompañaba constantemente para esa fecha, y pudimos hacer ese trabajo
evangelístico allá en ese lugar de Asua, y todo fue glorioso para honra y gloria del Señor. ¿Qué cantidad de hermanos? No más de algunos 13 o 14 hermanos de parte nuestra, pero también de la confraternidad. Casi todas las iglesias estaban involucradas y tuvimos una excelente evangelización y al final una concentración grandiosa para honra y gloria del Señor. Aquí viene la invasión evangelística para Valverde Mao. El pastor pues es de allá, Teófilo María Rodríguez, y nos acompañó a ese lugar. ¿Sabe quién era el chofer de esa ocasión? Nada más y nada menos que Benjamín Jorge, el hijo de Rosa Ureña. Ese era el chofer para allá en una guaguita que cuando arrancamos para allá, para Valverde Mao, pues en el camino, primera vez que comenzó la problemática con los vehículos, se nos daña el vehículo en el camino. ¡Wow! Y duramos como 2 horas perdiendo tiempo para que pudiesen reparar la parte del vehículo. Y cuando repararon, pues le dimos candela para allá, para esa misión evangelística. Allá en Valverde Mao íbamos a evangelizar Esperanza y Valverde Mao, esos 2 pueblos. Allá recuerdo el hermano pastor de Esperanza. Ese hermano estuvo por mucho tiempo pastoreando ahí en ese lugar, apellido Martínez, él un señor anciano. Qué acogida nos dio en Esperanza, dimos los talleres de evangelismo y evangelizamos. Eso fue tremendo allá en Esperanza. Pero en Valverde Mao, allá nos encontramos con 2 pastores tremendos, que fue el hermano Chencho, Inocencio Marte, creo que así que le llaman, padre de Danaldi Marte, la cantante cristiana, amiga mía en Cristo. Y ese pastor pues es tremendo. Recuerdo una anécdota con él, y es que él siempre le gustaba que colaran café, y la esposa como que a veces como que no colaba café cuando él quería, pero él utilizaba una estrategia. Decía de que, pero vieja, ¿y tú no le vas a colar un cafecito al hermano? Y yo le decía, no, varón, yo no bebo. Shh, cállate, no diga nada. Y me mandaba a callar, como quien dice, sí, déjala que te cuele el cafecito, porque así es que yo voy entonces a poder tomar y beber de ese café. Y así mismo era, hermano. Es tremendo el hermano Inocencio Marte. Pues nos hemos encontrado con él también en Bonao. Estaba pastoreando allá, creo que sigue pastoreando en Bonao. Y la casa de Inocencio Marte pues era la casa nuestra también. Pero también allá encontramos a un líder tremendo, y es el hermano pastor de la Iglesia de Dios, Humberto de Cham. Actualmente creo que está pastoreando en Jaina, en Bajos de Jaina. Pero en ese tiempo, allá, el hermano Humberto de Cham, pues ese hermano, sin nosotros ser del mismo concilio, siempre tenía las puertas abiertas hacia el ministerio y hacia nosotros en todo lo que fuese necesario. Recuerdo que en gran manera apoyó este trabajo. El día que tocó el evangelismo hubo algo que fue muy meritorio. Después me informan, creo que fue una niña de 11 años que acompañó en el evangelismo al subdirector de aquel entonces, Martín Obispo Ramírez, en el evangelismo. Y él me dijo, hermano Juan, óyeme, a mí me tocó una niña de 11 años para evangelizar, y la verdad, yo no tuve que abrir la boca en ninguna parte, porque esta niña era la que predicaba, y predicaba mejor que yo. Daba el mensaje de una forma tal que yo estaba aprendiendo en lugar de estar enseñándole. Y después me contaron, creo, que esa era la hija del pastor. Pero qué tremenda muchachita. En ese entonces, en el 88, tenía cerca de 11 años. O sea, que hoy en día tiene que tener cerca de 43 por ahí. Sí, cerca de 43 años. Así que donde quiera que esté esa niña, ya esa señora, que el Señor la bendiga en gran manera. Una gran victoria en
Mao y Esperanza para ese tiempo en esa invasión evangelística, y el grupo iba creciendo, el grupo iba añadiéndose, los hermanos iban fortaleciéndose, y ya el ministerio estaba tomando un poquito más de carácter. Ahora tocaba la última evangelización del mes del año 1988. El ministerio había incorporado una especie de hora de oración, de intercesión y un retiro por lo menos una vez al mes. Ese retiro nos ayudaba a nosotros a poder compartir de cerca con los miembros, poder tener un momento de preparación espiritual, pero todavía nosotros no habíamos establecido reglamento alguno con respecto a los viajes evangelísticos y la preparación espiritual individual de cada uno de los hermanos. Ya el año se estaba casi terminando y nos tocaba concluir la misión del 1988, pero no queríamos terminar el año así como en el mes de septiembre, por ahí, creo que fue que fuimos a Valverde Mao. Todavía quedaban octubre, noviembre y diciembre, y no podíamos cerrar con 3 meses vacíos sin realizar, aunque sea una evangelización. Pues nos pusimos en oración, la única actividad por vez primera que nosotros realizamos, en la cual dependió de una búsqueda tremenda, porque el asunto era primera actividad evangelística que íbamos a celebrar. Oiga bien, primera actividad evangelística que íbamos a celebrar sin ni tan siquiera haberle avisado a los pastores de ese lugar que íbamos para ese sitio. ¿Y sabe cómo fue? Empezamos a orar en ese retiro, y cuando pedíamos: Señor, confirma para dónde tú quieres que vayamos, a dónde tú quieres que llevemos el mensaje. Y uno, en la falta de experiencia de ese entonces, pues dije: vamos a hacerlo así. Y mientras estamos orando, y en eso se derrama el Espíritu Santo, y un hermano dice: el Señor me muestra que vamos para Elías Piña. Gloria al Señor, aleluya, sí, amén, qué bueno, el Señor ha confirmado, vámonos para Elías Piña. Así mismo fue. Vámonos para Elías Piña. Y programamos ya, eso fue el sábado ahora, el otro sábado ya vamos para Elías Piña. ¿A quién tenemos en Elías Piña? ¿Quién sabe? No tenemos a nadie por allá. Pero hay una hermana de nuestra iglesia llamada Gladys Nova, que se incorporó a esa misión evangelística por vez primera, y dice: yo tengo familia allá en Elías Piña. Si no nos recibe ninguna iglesia, si no nos recibe ningún pastor, entonces nosotros resolvemos allá con mi familia. Allá esa es la madre del hermano Luis Pérez Nova, que llegó a ser un miembro del ministerio, el hermano Manuel Antonio Jiménez Nova también, que fue parte de nuestro equipo evangelístico. Sí, Luis Pérez, el catedrático universitario, ese mismo era miembro de nuestro ministerio y aún sigue siendo miembro colaborador de nuestro ministerio. Allá en ese lugar, la hermana Gladys Nova, que en paz descanse porque ya partió con el Señor, fuimos a Elías Piña. Y cuando llegamos a Elías Piña empezamos a buscar a los pastores. ¿Dónde están los pastores de por aquí? Y llegamos temprano, sumamente temprano, todavía no había amanecido bien. Y tocamos la puerta. ¿Y saben con qué pastor nos encontramos allá en la asamblea? Demetrio Franco, pastor Demetrio Franco, actual pastor en Villajuana de las Asambleas de Dios, estuvo pastoreando allá en Elías Piña. Y cuando le tocamos: Dios le bendiga, llegamos los misioneros. Y él: Dios mío, qué paciencia tienen que tener los pastores. Un grupo de hermanos que no habían avisado, un grupo de hermanos que no habían señalado que iban a estar por ahí, por esos predios, que llegaron, y ¿qué vamos a hacer? No, vinimos nosotros a evangelizar el pueblo, casa por casa, el Señor nos mandó. Qué tremendo, ¿eh? Pero claro, y pagamos nuestro pasaje para ir todo, fuimos en un vehículo alquilado de un varón nuevo que nunca había ido con nosotros, y
estábamos dispuestos a costear nuestra comida y todo eso, pero el hermano Demetrio Franco pues actuó con más madurez que nosotros, nos condujo, nos dirigió, se preparó los alimentos y todo eso. Recuerdo la gran participación de nuestro hermano pastor Demetrio, esa acogida que nos dio, hizo que nosotros fuésemos en otros lugares, incluso en otros momentos, en otras ocasiones, a Elías Piña. Prácticamente yo fui a Elías Piña, estando Demetrio Franco allá, más de 5 o 6 ocasiones, a llevar prédica, instrucciones y hasta motivar a los jóvenes para la evangelización. Y así el Señor se glorificó en gran manera. Gracias a la participación del pastor Demetrio y también hacia la participación del pastor de la iglesia menonita, la que está cerca del parque ahí en Elías Piña, también que se integró al trabajo y pudimos hacer una buena evangelización. Todos los hermanos evangelizamos y fue un respaldo grandioso de parte de la iglesia, de parte del Señor y cada uno de los misioneros que andábamos en ese sitio. Cuando venimos de regreso, ay hermano, por ahí por Asua se calienta un poco el vehículo y viene a destapar el radiador y ahí tiró un poco de agua y quemó en el tobillo al hermano Rafael Cuello. Ay, qué prueba para el hermano Rafael Cuello, que gracias a Dios a que tuvo la precaución alguien de decir, porque ya tenía el radiador dentro del vehículo. Era un tipo de minibús de eso que todo está dentro, en la parte cerca del chofer. Y él decía, Rafael Cuello, salgan todos antes de abrir eso. Y gracias a Dios de que fue esa salvedad del hermano Rafael, ese vapor de agua que salió no quemó a unas cuantas personas ahí. Solamente el único que un chiquitito de agua le cayó a él fue en ese sitio, al hermano Rafael Cuello. Pero también nos libró a nosotros de cosas peores. Ahí en esa misión estaba también Lucía de Marte, hermano Ramón Marte. Andábamos prácticamente como 15 o 18 evangelizadores para ese lugar. Pero algo también que es importante notar es que en esa misión evangelística, cuando nosotros fuimos a Elías Piña, fue la primera que fuimos así sin haber hecho un contacto previo con las iglesias. Sin embargo, el Señor también nos respaldó 100%. No le aconsejo a usted que haga las misiones evangelísticas sin hacer un contacto previo, porque aún el mismo Jesús, cuando iba a evangelizar para una región, para una aldea, para una comunidad, dice la Biblia que él mandaba a 70 de sus misioneros representantes. Dice, léalo detenidamente y se va a dar cuenta, dice, y enviaba Jesús a los 70 a cada aldea o ciudad donde él posteriormente iba a visitar. O sea, que sí debe de hacerse un contacto previo con los pastores y llegar a un acuerdo con ellos antes de realizar las actividades para que así podamos tener mucho más éxito en cada una. Hermanos, en cada una de esas misiones evangelísticas del año 1988, sembraron las bases, el cimiento, el fundamento para cosas más grandes que iban a suceder en lo adelante. Todavía no había entrado San Cristóbal al ministerio Víspera del Fin, puesto que después de San Cristóbal es que las cosas dan un giro institucional mucho más fuerte. Pero ¿qué quiere decir? Podemos hacer el trabajo. Si usted quiere hacer el trabajo, se puede hacer el trabajo. No esté esperando la gran cantidad de gente que le apoyen. Salga usted, cúmplale al Señor y Él va a ir poniendo y añadiendo a su lado cada una de las gentes que Él considera que han de ser de utilidad y de bendición para usted y su ministerio. Así que Dios te bendiga, mi amado hermano. Este fue el resumen de las actividades del año 1988 y en el 1989, ahí es que las cosas se encienden con la primera misión evangelística a San Cristóbal y la primera evangelización con una cantidad de 30 personas a la provincia de Pedernales. Dios te bendiga y seguimos con la historia del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin.